dándole las buenas tardes y la bienvenida a todas las provincias que están comunicadas en red, gracias a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha permitido que esta primera transmisión de esta actividad se realice desde acá, desde la provincia de Córdoba, y se replique a través de la Corte Suprema de Justicia en distintas provincias. Desde acá advierto que están en pantalla comunicada la provincia de San Luis, la de Santiago, la de Chaco, Viedma estoy viendo acá, Tucumán, y estaba también dándole el saludo cordial a todos nuestros colegas de las oficinas de la mujer del país, pero fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido la capacidad de poder llevar adelante este programa. También saludaba con cordialidad a los integrantes del Tribunal Superior de Río Negro, su presidenta Adriana Cecilia Zaratiegui y el señor juez de la Corte Enrique José Mancilla. Y decía que, y agradecía al doctor Mancilla que también ganara su representación de cupo en este tipo de actividad en la Oficina de la Mujer. La Oficina de la Mujer es para todo el país federal y para cada uno de sus poderes judiciales un lugar desde donde se trata de incentivar la equidad de género mediante la sensibilización en los temas de género que han sido incorporados, no solamente en los tratados internacionales que hacen en la cultura constitucional nuestra más amplia, sino también en el orden legal y también procesal, desde que existen fueros que atienden a problemáticas propias de la familia, de situaciones de crisis que incumben al género en su conjunto. En ese marco, la actividad de la Corte Suprema de Justicia, que a través de su Oficina de la Mujer, estaba hasta ahora diseñados en talleres de sensibilización. Esta nueva propuesta que se está realizando es la de un espacio o facilitación de un espacio de reflexión en temas nuevos. Para esa actividad, que en el caso es la situación jurídica de las mujeres en el nuevo ordenamiento civil, Córdoba ha invitado a una prestigiosa jurista, a la doctora Nora Lloveras, que está acá al lado mío, que siendo abogada de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, es doctorada en Derecho, es investigadora y evaluadora tanto del CONICET como de cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez es investigadora categoría 1 de docentes e investigadores de universidades nacionales y asesora e investigadora y evaluadora, como dije recién, de CONICET. En su momento, en una etapa anterior de su vida, ha sido una de las juezas que han integrado la primera conformación de los tribunales de familia en la provincia de Córdoba, cargo que como vocal de Cámara de Familia mantuvo hasta el momento de su jubilación. Dirige también publicaciones nacionales en materia de género, así es que, como ustedes ven, tanta vasta experiencia y tanta capacidad de trabajo y entrega también y apasionamiento a los temas que hoy se van a abordar, nos hacen presumir que no nos hemos equivocado, que nos dejamos a ustedes con la voz, con la palabra de una experta en la materia. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y a la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, al Centro Núñez, porque siempre son espacios de crecimiento, de reflexión y de trabajo muy importantes, y lo ha sido hasta hace muy poco. Este lugar ha sido mi casa como vocal de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, y bueno, para mí es un honor estar acá en mi casa, un poco transitando los mismos pasillos desde otro lugar. Entonces, nuestra exposición decía que transitaba por estos andariveles una situación de avance en el siglo XX para la mujer y el derecho, algunos
preguntas y algunos logros en el siglo XXI y también pensar en el futuro, la pregunta capital, que es si realmente ha existido, existe, o si hay esto que llamamos tan importante en el Código Civil y Comercial, efectividad de los derechos, es decir, si hay un real empoderamiento de las mujeres y los derechos. Por último, el Código Civil y Comercial frente de cara a la situación de la mujer y algunas conclusiones. Simplemente recordar que ha habido ejemplos históricos de lucha por los derechos de las mujeres, como la gran Juana Zurduy en la actual Bolivia y entonces Perú. En el siglo XX avances importantes que ya hemos relatado, pido disculpas a los colegas de todo el país, pero acá ya hemos desarrollado esta parte y vamos simplemente a sintetizarla. Hemos logrado la igualdad formal, el derecho al voto, la responsabilidad parental compartida, el delito de adulterio suprimido, lo que era la figura discriminatoria contra la mujer, luego derogado, las convenciones internacionales, entre las que se destaca la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Esto significa que los derechos civiles de la mujer desde el año 26 fueron reconocidos en Argentina y que a pesar de que esta ley del año 1926, tercera década del siglo XX, fue dictada, propiciada por los socialistas Mario Bravo y Juan B. Justo, impulsada desde el centro feminista por Alicia Moró y otras, recién las sufragistas Altorni, Victoria Ocampo, María Rosa Olivier fueron las que hicieron defensa de esta ley para que se llevara a la realidad frente a un gobierno conservador, como fue el de General Justo. Sin embargo, la patria potestad de los hijos quedó reservada al marido y esto fue flexibilizado con el correr del tiempo, a través de la jurisprudencia, obviamente. El derecho al voto fue conferido en el año 1947 y la Constitución del 49 exigió que recién en el año 51 pudieran hacer efectivos estos derechos políticos o cívicos. En el orden de la capacidad de la mujer, estamos transitando el siglo XX, el régimen de bienes en el matrimonio tuvo mucha importancia, la reforma del año 68, 17711 de reformas al Código Civil del siglo XIX, derogando la representación necesaria de la mujer, derogando numerosas incapacidades que sobre ella pesaban, estableciendo reglas mejores, digamos mejoradas, con relación a la mujer casada, menor de edad, y respecto a la gestión de los bienes propios y gananciales en el régimen de comunidad de ganancias, mal llamado entonces sociedad conyugal y entonces legislado este tema por Vélez Arfiel, como se usaba en el siglo XIX en el libro de los contratos, en la sección de los contratos, otorgando una mayor autonomía a la mujer en lo que se llama la gestión o administración o ejercicio o otorgamiento de actos de administración y disposición sobre las 4 masas de bienes respectivas de los cónyuges en el marco del matrimonio heterosexual. En cuanto a la patria potestad y filiación, la ley 2364 del año 75 vino a contribuir severamente en estos derechos de la mujer, ya que confirió a ambos el ejercicio de la entonces patria potestad que antes de esta ley estaba en cabeza del varón en el marco del matrimonio heterosexual, y en la responsabilidad parental incluyó entonces como ejes de división la convivencia o la no convivencia en las uniones matrimoniales y en las uniones no matrimoniales. En el 264 actual, que rige hasta el 1 de agosto, figura este esquema. A su vez, la ley 23541 aprobó un convenio sobre las mujeres y hombres trabajadores o trabajadores y trabajadoras con responsabilidad hacia los hijos de menos de 5 años, otorgándoles una gran posibilidad de gestionar su vida, sus proyectos, sus posibilidades reales de insertarse en el mundo del trabajo. También en el siglo XX, la ley 23515 de 1987, también de la etapa democrática argentina, lucida por los avances de finales del siglo XX, trajo una normativa que extinguía o podía extinguir frente a la quiebra, la ruptura, al vaciamiento de la unión matrimonial, podía extinguir o disolver el vínculo y permitirle a su vez la generación a la mujer de una etapa postdivorcial o post-crisis que realmente le era
más benigna que la anterior a la que estaba sometida. También en el siglo XX apareció el derecho a pensión del matrimonio. Se cortó todo, sigo, ¿no? Bueno, ya no empezamos de nuevo. En aparente matrimonio, y entonces aparecieron los derechos políticos también, la integración del cupo femenino en el área de los partidos, que es un criterio de empoderamiento de la mujer. También esta reforma constitucional de 1994 trajo los tratados internacionales de derechos humanos que se alojaron ellos mismos en lo que llamamos hoy el bloque constitucional federal, porque ingresaron por la puerta grande del derecho argentino, que es el 7522 de la Constitución Nacional. Se destaca también las convenciones que tienen jerarquía constitucional, hoy 14 tratados y convenciones que la Argentina ha aprobado, ha suscrito y ha implementado. Hemos transitado, decíamos, en el siglo XX un largo camino que ha mejorado la situación en general de la mujer y en particular la situación jurídica de la mujer, que no es menos ni menor que la general, ya que la situación jurídica de la mujer define numerosas pautas cotidianas en su vida. O sea, que esto no es un tema de menor significado, sino un tema francamente relevante en la vida de todas las personas, pero también en la vida de la mujer argentina y del mundo. Esto que hemos pasado del siglo XX, mirando estrellas fugaces, avances, mejoras cualitativas, etc., hemos transitado, hemos llegado al final, pero todo está logrado o hay que seguir trabajando como este elemento que hemos puesto significativamente en esta diapositiva. Nosotros queremos ver el siglo XXI, los logros y el futuro, lo que va a venir del siglo XXI. Quizás ni lo podamos imaginar hoy, como no pudimos imaginar hace 20 años lo que hoy íbamos a vivir en el derecho. Realmente hay que ser consciente de esto para no asombrarse de los cambios que se avecinan. Este siglo XXI trajo en la primera década leyes fundamentales y en las décadas venideras la pregunta es ¿qué nos va a traer? Porque ahora nos trajo en la segunda década el Código Civil y Comercial Unificado, que mejora también la situación de la mujer. Y luego, ¿qué vendrá? Entonces, en esta primera década del siglo XXI, ¿qué logros tenemos? La mujer ha sido protagonista de grandes cambios históricos. Se ha trabajado en la violencia, la ley del 2009, del 26485, de violencias de género, usando siempre el plural, esta ley de protección integral que trajo a la Argentina un nuevo panorama, con un decreto reglamentario importante del 2010, tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de discriminación entre las mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Esta violencia tuvo por origen la ley 24417 de la última década del siglo XX, ley que significó, que en pocos artículos significó un aviso y una luz verde para luchar contra la violencia, fundamentalmente contra las mujeres. Y en las provincias se dictaron todas las leyes que todos conocemos, que reglamentaron de alguna manera, algunas compatibilizaron en las autonomías locales con la ley nacional, otras dictaron normas diferentes y hubo abordajes singulares que no es del caso mencionar. Lo que sí nos interesa mencionar es que el sector de las mujeres es un sector sumamente vulnerable, detectado así en el sistema del fenómeno de violencia. Por tanto, la lucha contra este fenómeno, el sector vulnerable que son las mujeres, tiene que ser un accionar muy destacado. Hay un avance también en el siglo XXI respecto a los logros ya consumados, que es la ley para las intervenciones de contracepción quirúrgica del año 2006, en la que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a las prácticas denominadas ligadura de trompas de falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, y que estas intervenciones son sin cargo, muy importantes para las poblaciones vulnerables, y cualquier médico auxiliar de medicina o de los equipos de salud puede ser un objeto de conciencia. Pero esto no significa, puede no estar de acuerdo, pero que sea objeto de conciencia no significa que no se designe de inmediato el sustituto del objetor, logrando inmediatamente la aplicación de la ley de contracepción quirúrgica. También, en el siglo XXI, la ley
del Programa de Salud Nacional de Educación Sexual Integral trae un avance importante en el área de la educación, un área sensible para la mujer. Todos los educandos y educandas tienen derecho a recibir educación sexual desde que son pequeños, en todos los niveles. Entonces se exige un mayor desarrollo de la ley, pero sobre todo, hoy, al 2015, la internalización exigible es la que profundiza en la conciencia social media. Me parece que esto es francamente importante para todos los operadores del derecho y de las ciencias auxiliares. También en el siglo XXI se da el protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Ley 26176 de 2006 en Argentina, en que todo Estado parte que ha suscrito el protocolo tiene que someterse al Comité para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, recibiendo todas las peticiones, peticiones que indican que hay agresiones o violaciones o transgresiones en el país parte del país que ha sido parte del convenio. Por tanto, este protocolo hace tangible que los reclamos lleguen rápidamente al comité de ese comité del protocolo facultativo. También en el siglo XXI, miren si hay tela para cortar, la ejecución de penas privativas de libertad para las madres con hijos se ha autorizado a aquellas que tienen hijos de menos de 5 años la prisión domiciliaria en el año 2008. Es decir, que el juez de ejecución o el juez competente puede disponer el cumplimiento de la pena en el domicilio de la madre que es responsable de sus hijos menores de 5 años. La ley de mayoría de edad, la ley 26579 del 2009, con vigencia en realidad en el 2010, 31 de diciembre del 2009, por tanto 1 de enero del 2010, esta ley que reformó el Código Civil de Bellas Artes, que hoy deroga el Código Civil Comercial de la Nación, manteniendo la edad, por supuesto, disminuyó la edad para contraer un matrimonio, disminuyó para el hombre, la subió para la mujer de 18 años, pero favoreció la autonomía personal de la mujer, en tanto podía tomar decisiones antes de los 21 años en su proyecto personal de vida, o como decimos en derecho constitucional, en el desarrollo del proyecto autorreferencial de vida, y poder participar como mujer de una eventual emancipación antes de los 18 años, cuando el juez le dispensaba la edad. También en el siglo XXI aparece entre los logros a favor de las mujeres los matrimonios de igual sexo, legislado por ley 2618, en vigencia desde el 31 de julio del 2010, en que se reforma el sistema matrimonial argentino en su eje principal, que es el 172 del actual Código Civil, autorizando los matrimonios del mismo sexo, o de orientación sexual análoga, o como quieran ustedes llamarlo. Esta posibilidad de que las personas de igual sexo o de orientación sexual análoga, en la expresión de la doctrina continental europea, permite a las mujeres provenientes del mundo de la diversidad sexual legalizar sus uniones y constituir la familia que desean. También en el siglo XXI aparece un avance para la mujer en la ley 26743 argentina del año 2012. Es el derecho a la identidad de género de las personas cuya rápidamente sus ejes vamos a mostrar. Esta ley importa que el derecho a la identidad de género es para toda persona que tenga derecho a que se le reconozca su identidad de género, al libre desarrollo de su persona y a ser tratada como tal. Y se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, lo percibe, le corresponde, y no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esta ley argentina, que fue pionera en Latinoamérica, distingue entre los mayores y menores de edad. En ambos casos, el trámite puede realizarse una sola vez sin autorización judicial. En la segunda oportunidad que pretende realizarse, tiene que contar con autorización judicial, y la ley reconoce muy ampliamente la capacidad progresiva de los menores de edad, que hoy el Código Civil y Comercial consagra definidamente, como vamos a mirar a continuación. Esta ley de 26743 está sustentada en estos derechos constitucionales que ustedes están mirando, viendo: el derecho a la identidad de género, el derecho al libre desarrollo de la persona, el derecho a la autonomía personal, a la capacidad
progresiva, con indicadores precisos, al consentimiento informado, al interés superior del niño, niña o adolescente, al predominio de la identidad autopercibida en relación a las intervenciones quirúrgicas no deseadas ni obligadas, a la gratuidad de las operaciones o de las intervenciones que deban o puedan exigirse. En cuanto a los mayores de edad que solicitan la rectificación del sexo, acreditar los 18 años, presentar al registro la solicitud y expresar el nuevo nombre de pila elegido manteniendo el número del documento nacional de identidad originario. En ningún caso se exige intervención quirúrgica o proceso análogo para acceder a la protección de esta ley. En los menores de edad hay dos situaciones: debe ser solicitada por los representantes legales, por los progenitores o los tutores en su caso, con conformidad de la persona menor de edad, y tener en cuenta, por supuesto, la capacidad progresiva conforme al artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, y que el menor de edad debe contar con el abogado del niño. Y cuando se niega o sea imposible esto, por supuesto que se recurre a la autoridad judicial para que proceda a autorizar esa cambio. El trámite ante el oficial público, ningún trámite procede, digamos, de modo judicial o se exige un procedimiento largo, y se notifica de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila, el registro civil, emitiéndose una nueva partida de nacimiento con el DNI originario, y se prohíbe cualquier referencia discriminatoria a la ley 26743 a la que se ha amparado la persona. Conclusiones provisorias. Provisorias decimos porque todavía no ha habido tiempo de evaluar cómo hay que monitorear las políticas públicas que desarrolla una ley. Todas las leyes desarrollan políticas públicas. Entonces hay que tener precaución y cuidado. Nadie lo sabe todo, ni mucho menos. Entonces, la ley es un progreso, porque no exige que esa identidad de género obliga a las personas a someterse a intervenciones muy cruentas, como se han sometido algunas personas en el país. No contempla, es cierto, no contempla todas las situaciones que hagan a la identidad de género. Paso a paso, decimos en este momento de la doctrina, despacio, todos los días algo más. No contempla todas, contempló lo que podía en el año 2012. Con esta ley 26743, los derechos fundamentales son reconocidos a quienes difieren por su identidad de género al modelo heteronormativo. Más allá de que cada uno defienda su modelo de vida, hay modelos sociales que deben ser respetados, como lo ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordamos en esta sola diapositiva, se ha pronunciado concretamente sobre este tema en el caso Atala Rifo versus Chile, niñas, porque la jueza Karen Atala es madre de 3 menores, de 3 niñas, o mayores supongo, versus Chile, que pierde por supuesto Chile, de sancionado rotundamente ordenando la capacitación de los operadores jurídicos, y una sentencia del 2012 en que la Corte sentencia a Chile por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que sufrió la señora juez Karen Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que perdió la tenencia de sus hijas. Ella venía de un matrimonio heterosexual y pasó al mundo de la diversidad sexual, estableciendo una pareja estable con una persona del mismo sexo. La mujer y el derecho en el siglo XXI ha sido realmente amplio, como ustedes pueden ver. ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Qué normas fundamentales exige el desarrollo de las mujeres? Esta es la cuestión. Llena de luz la mujer y el derecho del siglo XXI. El futuro tiene luz, como los cuadros de Van Gogh, aunque sufrieran mucho. Y aunque haya mujeres argentinas que han sufrido mucho en este proceso de autofirmeza, de autoafirmación, de autoprotagonismo en la vida humana. Pero las flores de Van Gogh que sufrió tanto nos permitirán satisfacer a todas las mujeres que sufrieron antes que nosotros procesos discriminatorios, no igualitarios y francamente deficientes constitucionalmente. En las técnicas de reproducción humana asistida hay un avance para la mujer. Yo quiero traer en 2 filminas un faro que está en mayoría y minoría para que veamos siempre 2 posiciones, o por lo menos cuando las existan. Es una pareja que no puede concebir un hijo, es un matrimonio heterosexual y solicita que el juez autorice, ordene su obra social
a erogar los procedimientos médicos para la procreación asistida. Pertenece a la Cámara Nacional de Apelación al Civil y Comercial Federal y es del 2010, y uno de los primeros que se pronunció en mayoría y minoría, por eso lo recuperamos decididamente para esta nuestra exposición. Y la mayoría negó la posibilidad. En cambio, la minoría dice que negar el derecho de acceder a las técnicas a los demandantes heterosexuales importa una discriminación para quien padece esta enfermedad y por ende la negativa a cubrir su tratamiento resulta discriminatoria. No pudieron llevar a cabo el procedimiento, sin embargo, esto ayudó a los futuros, desde el 2010 en adelante, a los futuros fallos y a decisiones jurisdiccionales posteriores, a realmente avanzar en un sentido opuesto, a favor de la minoría que enfrentaba en el 2010 a la Cámara Federal. Y el futuro, antes el paradigma de enfermedad-normalidad, explícito e implícito, excluía la imposibilidad de incorporar la noción de diversidad sexual en el marco de una ciudadanía igualitaria. Dicho, dicen los españoles, se dice fácil, pero era así. Y el futuro exige nuevos contenidos en las políticas públicas de salud, exige nuevos contenidos y de salud reproductiva. Fíjense que el caso que acabamos de citar es de una pareja heterosexual. Entonces, no parece justo que todo se ligue a situaciones diferenciadas. En tercer escalón, tercer andarivel, efectividad de los derechos. Esta palabra, efectividad, está muy presente en el Código Civil y Comercial de la Nación y está presente en algunos dispositivos de modo particular que vamos a ver seguidamente. Hay un gran empoderamiento de las mujeres y sus derechos, existe. Hemos usado esta foto porque fíjense la parlamentaria del lado izquierdo, creo, tengo la pantalla al revés, del lado izquierdo, la parlamentaria está con su bebé trabajando. Está con su bebé trabajando en el medio de un planteo colectivo que nunca hubiéramos visto en el siglo XX con esta magnitud. Entonces, en el camino de llegar a la equidad de género, y hay que establecer estrategias de cambio. Si yo no tengo estrategias de cambio cultural para tener sentada allí a esta mujer con su hijo, para que la mujer haga efectivos sus derechos, los derechos no son simples declaraciones. Si yo no tengo cambios y políticas de cambio, no voy a lograr este camino real de la equidad de género. Por eso traemos esta foto que a ustedes les va a significar mucho, manifestando que es impostergable establecer estrategias de cambio cultural. Si yo no establezco estrategias de cambio cultural y las sentencias monitorean que estas existan, no va a ser posible esto. Empoderamiento viene del inglés, esta palabra empowerment, que es el proceso por el cual las mujeres fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Más fácil aún es decir empoderamiento de la mujer y todos entendemos lo que se dice. Sin embargo, en las declaraciones internacionales y en los tratados se cita esta voz, por eso la queremos dejar esclarecida. La OIT, en la Declaración del Milenio, con relación a este tercer milenio y a los objetivos del desarrollo del milenio que estamos transitando, sobre igualdad de géneros y la equidad, etc., trae como tema de agenda la eliminación de las disparidades de género. Tema de agenda en la educación primaria y en la educación secundaria. Desde el primario y de cuando el niño o la niña comienza su estudio, debe estar presente. La educación es valiosísima como herramienta para empoderar a la mujer, pero la igualdad de género implica contar con oportunidades para utilizar las capacidades adquiridas y la inserción laboral, por supuesto. ¿De qué sirve capacitarme si luego no puedo insertarme en el proceso productivo de un país? Estas estrategias de cambio cultural no son abstracciones. Pensemos en los indicadores, las políticas públicas, las estrategias para monitorear una política pública en curso o para diseñar una política pública de cambio de estrategia cultural. Es decir, estrategia que va dirigida al real empoderamiento de la mujer y a la verdadera igualdad de género. Por ejemplo, no las hemos inventado nosotros, están en los libros. Estas estrategias de cambio cultural son los indicadores posibles hoy, consensuados, para el progreso de este objetivo de igualdad de género. Fíjense, la proporción de niñas a niños, no me equivoqué en la vocal, es la proporción de niñas a la proporción de niños en la educación primaria, secundaria y terciaria. La proporción de mujeres a hombres, no me equivoqué en la vocal, analfabetos de 15 a 24 años.
la proporción de mujeres con empleo remunerado en zonas no agrícolas. En las zonas agrícolas está fácil, somos vulnerables. La proporción de escaños en poder de mujeres en los parlamentos nacionales, etc. Fíjense estos indicadores tan simples que permiten monitorear el progreso que tengo en el objetivo de igualdad de género. Por eso el empoderamiento que exige estas estrategias de cambio cultural trae por resultado de estos indicadores que permitirán corregir una política en curso, adecuarla, valorarla, asegurar el resultado o volver atrás, el empoderamiento real de las mujeres que exige políticas públicas de empoderamiento. No hay una reiteración de ideas, así se expresa en los consensos y en los foros internacionales. Por eso, este empoderamiento y las estrategias concretas de cambio cultural exige que tengamos la capacidad de recorrer otros caminos. Si no somos capaces, como el delfín, de saltar de esta forma y navegar estos surcos, me parece que no arribaremos a ese objetivo tan importante que es la equidad de género. En cuanto a andarivel, el Código Civil y Comercial y la situación jurídica de la mujer ha abarcado numerosísimos aspectos. Yo voy a trabajar solamente algunos de ellos. No podría, y dejo para las preguntas de ustedes, trabajar todos. Por ejemplo, el matrimonio, la filiación, la responsabilidad parental, las técnicas de reproducción humana asistido, en adelante las llamamos TRAP, por razones de propiedad, y está permitido el uso, en algunos sí, la H, etc. Este Código Civil y Comercial de la Nación, de cara a la situación jurídica de la mujer, muestra los marcadores constitucionales de las relaciones familiares. Nosotros tenemos marcadores tal cual tienen los niños y las niñas en las escuelas. Tenemos marcadores constitucionales, órdenes, mandatos, normas. Entonces, el principio de igualdad es el eje rector de todas las normas y de su interpretación. Pero esto van a ver ustedes cuando tengan el código en la mano, o si ya lo han estudiado, ya lo han visto, que está en las normas. Hay un título que se subtitula Igualdad. Más allá del título preliminar de los 6 libros del Código Civil y Comercial, se veda toda discriminación en razón, fundamentos entre comillas, porque son los fundamentos del anteproyecto. Hoy estos fundamentos no están en el Código Civil y Comercial, por eso hay que trabajar con el Código y con los fundamentos que me dan las razones de por qué se han efectuado los cambios. Esos fundamentos acompañaron el entonces originario anteproyecto del Código Civil y Comercial del 2012. Ninguna discriminación, ni por orientación sexual, ni por identidad de género, por nombrar algunos elementos. Este Código Civil y Comercial, que se abrevia en un consenso actualmente, como está indicado, C6C, contempla realidades sociales muy palpables que el codificador de Vélez Sarsfield, el genial codificador de 1871, no pudo contemplar. Y que este código las tenía invisibilizadas, escondidas, o renegaba de estas situaciones fácticas. De todas formas, no era un voluntarismo del legislador, pasaron mucho más de 100 años, no era una voluntad del genial Vélez Sarsfield, para nada, pero afectaba la vida cotidiana de la mujer de modo importante. Entonces, se regula el matrimonio, continuando en este Código Civil el régimen de la Ley 2618 del 31 de julio del 2010, 401 y siguientes. En la filiación se regulan las técnicas de reproducción humana asistida, 558, 60 y siguientes. En el parentesco se admiten fuentes comprensivas de una noción de género distinta, 529 y siguientes, innovando rotundamente en el sistema argentino. Se contemplan las parejas que no contraen matrimonio, que no se casan, sean de igual o de diverso sexo, 509 y siguientes, título tercero del libro segundo. Las familias ensambladas, en las que prime el afecto, ustedes me dirán, pero ya estaban, en parte. Hoy teníamos nada más que la familia matrimonial ensamblada, obligando al cónyuge a los alimentos de la fina en primer grado y, por supuesto, permitiendo la adopción integradora en el 311 y siguientes del Código Civil actual. Las familias monoparentales aparecen dibujadas de modo diferente también. Hoy tenemos la familia monoparental en la adopción, pero ahora aparece la familia monoparental resultado de las TRAP, es decir, de mujeres que deciden solas tener un hijo con material genético de donantes, 560 y siguientes del Código
Civil y Comercial de la Nación. Aparecen las uniones en las que los adultos desean elegir, tienen la opción de un régimen de bienes en el cual no se comparten o generan bienes gananciales. 446, inciso D, capitulaciones o convenciones matrimoniales. Una novedad absolutamente radical en el Código Civil y Comercial. Aparecen las personas con capacidades restringidas o padecimientos, si ustedes quieren, a veces en el derecho sucesorio sobre todo, cuando se protege a los vulnerables, de esto no me voy a poder ocupar hoy, se protege a estas personas ya no con capacidades restringidas, declaradas tales, sino con padecimientos y funciones que autorizan al testador a instituir un favorecimiento a las personas que sufren alguna discapacidad. Entonces, estas personas con capacidades restringidas o padecimientos mentales pueden contraer matrimonio, atención, pueden contraer matrimonio, previa dispensa judicial. Puede ir a mirar si puede o no autorizar y pensar esta falta de capacidad o de funcionamiento pleno, si la persona puede entender el significado del acto jurídico que otorga y las consecuencias del acto. 405 del Código Civil y Comercial de la Nación. Aparecen los padres adolescentes, hoy ignorados, en un escenario, yo lo he escrito en el año 85, ya entonces critiqué la ley, en un escenario de abuelos, 264 y siguiente. Hoy los padres adolescentes llevan adelante la crianza y educación de los hijos. 644, vamos a ver que se combina con la edad pequeña que tienen aún esos padres, con una intervención a través del asentimiento de los progenitores de los padres adolescentes. La situación de la pareja en relación a los hijos después de la ruptura, comparten el cuidado, siempre, siempre, comparten el cuidado personal, siempre, insisto, la vieja tenencia, siempre. Frente a la ruptura matrimonial o convivencial, porque hoy también hablamos de las familias convivenciales y de las familias monoparentales y de las familias ensambladas, de la diversidad de configuraciones familiares, aparecen las posibilidades de una compensación económica producto de haberse producido un desequilibrio patrimonial en una de las personas que integraba la unión convivencial o que integraba el matrimonio para hacerse cargo del hogar, etc. Se contempla tanto en las uniones convivenciales como en las uniones matrimoniales esta nueva circunstancia no legislada hasta hoy que se llama compensación económica. Los hijos tienen el derecho a portar el apellido de ambos progenitores, por supuesto, saliendo de la legislación actual discriminatoria que obliga siempre a llevar el primer apellido del padre, del progenitor varón, en el caso de matrimonios heterosexuales, y el artículo 64 abre el campo para poder ordenar los apellidos de modo diferente y obviamente que hay soluciones de sorteo porque no había posibilidad de solucionar el conflicto de otra forma, ni podemos llevarle al juez semejante tema frente a los temas grandes que tienen los jueces y de los que deben ocuparse. Y además nos enorgullece en Córdoba, que fue uno de los primeros lugares en los que se ordenó en esta legislación actual, antes de la sanción del Código Civil Comercial, la ordenación del apellido materno primero que el paterno en un fallo de la ciudad de Córdoba. Los niños que nacen de la TRA tienen normas claras con la determinación de su filiación. Ustedes saben que el sistema de determinación de la filiación es extrajudicial y es muy importante, porque el sistema de determinación no es judicial, el sistema de determinación es el que me permite elaborar el sistema de acciones. Entonces, lo que se llama determinación de la filiación o individualización del sistema filiatorio extrajurisdiccional es el que estructura y es la base del sistema de acciones filiatorias. Entonces, en este caso, la TRA me permite con normas claras determinar claramente la filiación por TRA. Los niños que tienen el derecho a vivir en familia, en primer lugar en la suya, principio de prioridad de la propia familia, derecho continental europeo, y subsidiariamente en otra a través de la filiación adoptiva 594 siguiente. O sea que hay que agotar las posibilidades en tiempo rápido, como se inserta en el Código Civil Comercial, pero no podemos perder de vista este principio de subsidiariedad de la adopción frente a los niños que tienen derecho a vivir en familia. En cuanto a los alimentos, la mujer que ha peleado la efectividad del derecho alimentario realmente de modo profundo, valioso, cuenta hoy en el Código Civil y Comercial con los artículos, y no los olviden porque son realmente un lujo, 525
550, 551, 552 y 553 que estatuyen las medidas cautelares para asegurar el pago. O sea que si no hay cautelares, el juez puede ordenarle otras medidas peores, más graves, más profundas. Sanciones frente al incumplimiento, pero incluso sanciones frente al incumplimiento para el empleador, que responde solidariamente si no cumple con la orden judicial de depósito judicial, lo obliga solidariamente a responder al empleador con la persona del alimentante. La tasa de interés más alta de la tasa local, la tasa activa, para el incumplimiento. Estas normas no estaban escritas, aunque la jurisprudencia las había señalado, dibujado, se concretan en normas para que los jueces dispongan de una batería de normas que les permitan transitar con tranquilidad lo que hace a la efectividad de los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho alimentario. Es un derecho humano fundamental y hay que lograr efectividad. El juez, a su vez, queda facultado para solicitar todas las medidas, para ordenar todas las medidas razonables que le parezcan a él. Esto ya va a integrar el imaginario del juez, porque el juez puede imaginar en cada caso en concreto medidas especiales de acuerdo a la persona del alimentante, qué profesión realice, si viaja o no viaja afuera, si se queda en el país, si es un campesino, si es un hombre de la ciudad, etc., o si es una mujer, etc. Estas normas que señalamos como aplicables a los alimentos pertenecen al campo, se han puesto en el campo general de los alimentos entre parientes y se expanden a todo el sistema normativo argentino. Por eso digo que son muy importantes conocerlas y lograr su estudio. En cuanto a las tareas de cuidado personal, tan importantes en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente que están creciendo, se había reconocido en la jurisprudencia el valor, pero no estaba en una norma, lo pusimos porque el valor económico de esas tareas de cuidado personal debe estar reconocido por la ley, ya que realmente aquellos que participamos de la vida concreta, particularmente de las mujeres, sabemos el valor que ostentan. En el caso de la mujer embarazada, 665, también se ha planteado el derecho de peticionar alimentos al progenitor presunto. Esto ya estaba también con la prueba sumaria de la filiación alegada. Entonces, los jueces van a tener que brevemente acreditar el presunto progenitor para fijar una cuota de alimentos hasta que nazca el hijo. Después de esa cuota, por supuesto, esos alimentos se van a transformar en alimentos del hijo. Alimentos del hijo. Entre los 18 y 21 años, los alimentos de los hijos se mantienen como hasta hoy con algunas novedades. Hoy están presentes, por reforma de la ley de mayoría de edad del 2009, de diciembre de 2009, están presentes en el 265 del Código Civil actual, segunda parte. Es decir, los alimentos entre los 18 y 21 años son extendidos de la responsabilidad parental, son extendidos de la responsabilidad parental y no tienen el neto corte que tienen los alimentos entre parientes, que mantienen su esquema hoy en el 370 y siguiente del Código Civil y las normas que acabamos de mencionar de alimentos entre parientes. Estos hijos entre 18 y 21 años hacen que el padre conviviente, el progenitor conviviente, tenga derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias. Si el hijo convive, si el hijo no convive, no tiene este derecho. A su vez, se ha pensado en una porción de esa cuota que recibe el progenitor conviviente para que el hijo administre, para que tenga para sus gastos, para las fotocopias, para pagar su ómnibus, o ir a estudiar, o ser un técnico, o ir a la escuela técnica, etc. El hijo no reconocido, que estaba también presente en la jurisprudencia, tiene derecho a alimentos mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Y hay un reclamo a los ascendientes, hoy en gran debate, pero ahora se concreta y se supera el debate en el 668, en responsabilidad parental, en que se puede reclamar alimentos en el mismo proceso en que se demandan a los progenitores o fíjense, en proceso diverso. O sea que puedo demandar alimentos al progenitor y a mis suegros, por ejemplo, mis queridos suegros. O puedo reclamar alimentos en un proceso diverso. Reclamo por acá y reclamo por acá de modo independiente. Ahora, responsabilidad parental. Quiero decirles que esto no fue un fantasma por el cual inventamos la responsabilidad parental. No, ya estaba presente en los debates del Senado de 1985, en la etapa de la ley 2364. Los parlamentarios quisieron cambiarle el nombre, usaron
en algunos artículos presentes hoy en el Código Civil de Vélez, la voz autoridad de los padres, siguiendo el código francés, el COD, otros cuidados de los padres, y los senadores, cuando salió de diputados a senadores, y fue la última intervención del Parlamento, los senadores dijeron que era mejor conservar el nombre de patria potestad. Así que hoy no hemos hecho más que reeditar que aquella reformulación del nombre patria potestad, que realmente no expresa la verdad, la responsabilidad parental es de los dos progenitores, exprese ahora correctamente su significado. Por otro lado, quería decirles que no hemos tomado ninguna suerte de magia, no hemos hecho magia tampoco con las soluciones que se han concretado en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que, como ustedes ven, se han concretado los consensos existentes en mayoría en la doctrina y en la jurisprudencia, siendo una obra colectiva del país. No hay ninguna obra individual, no es el resultado de un hacer individual, como lo dijo el doctor Lorenzetti Lunes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Los alimentos en el ejercicio de la responsabilidad parental benefician claramente a la mujer. Hemos visto recién todas las posibilidades que tiene la mujer, que es madre, que tiene hijos de menor edad o con capacidad restringida a su cargo. Es decir, el C41 la habilita con claridad para poder hacer efectivo este derecho. Desde otra perspectiva, esta situación de la mujer se ve beneficiada también por el sistema de titularidad y ejercicio. Es decir, la titularidad a ambos, como hoy, a todos, como hoy, nunca fue distinto. He encontrado algunos autores que suponen que antes fue distinto, tampoco Vélez le negó esta titularidad. El tema fue el ejercicio, o sea, la realización de los actos que importan esta responsabilidad parental. Por tanto, el ejercicio ahora sí se cambia de rumbo, gira 180 grados, como lo venía sosteniendo la jurisprudencia, y el ejercicio corresponde a ambos padres, a ambos progenitores. Hasta hoy no se ha encontrado en el mundo, no sabemos, quizás en el Japón o en la China, porque es imposible traducir esos textos, una voz que pueda sustituir padres o progenitores, porque progenitores es incorrecto, y padres quiere decir padre, 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 madre, padre y madre. O sea, todo esto está comprendido en padres y no hemos encontrado, y no es posible dar con una voz que pueda sustituir y obviar y comprender a todas las posibilidades no discriminatorias de la voz. Entonces, a ambos padres, sin perjuicio de que en una situación excepcional pueda, por supuesto, atribuirse este ejercicio a uno solo de ellos y consagrar el excepcional ejercicio de la responsabilidad unipersonal. Está presente la obligación en todo este tema de la responsabilidad y del libro segundo, está presente la perspectiva de los derechos humanos, la constitucionalización del derecho privado argentino, sobre lo que se ha edificado el Código Civil y Comercial, y ha sido central para denunciar todos los silencios que existían en el campo de las relaciones de familia, particularmente, que es el campo más carente en la actualidad. Las ideas de inclusión, de pluralismo, de igualdad, de solidaridad, de libertad, etc., están presentes en el Código Civil y Comercial, beneficiando la situación de la mujer en las diferentes relaciones que puede entablar en todos los días. La filiación tiene tres clases, y acá queda integrada totalmente la mujer en todas sus situaciones. Las filiaciones por naturaleza, como hoy, los 40 del Código Civil actual, matrimonial y extramatrimonial. Quiero aclarar solamente que la distinción entre matrimonial y extramatrimonial no tiene ninguna discriminación en cuanto a los efectos. Exclusivamente se elabora porque responde al sistema de determinación de la filiación, siendo más fácil tener esta distinción que no tenerla. Por eso en el mundo se trabaja con esta desagregada, la filiación en el plano biológico convencional, por adopción y por TRAE. Por TRAE, por técnica de recursos humanos asistidos. Esta es una filiación nueva que se ha consagrado en el Código Civil y Comercial de la Nación. El reconocimiento del hijo por nacer es posible quedando sujeta al nacimiento con vida. Entonces, yo puedo reconocer a un hijo que va a nacer, que aún no ha nacido. Por supuesto que está sujeto a una condición, que nazca con vida. Entonces, es importante que la jurisprudencia lo hubiera señalado y algunas escrituras públicas y alguna elaboración, sobre todo de la doctrina notarial, lo había consagrado, pero francamente es muy importante que se encuentre expresado en una norma. A su vez, es importante que la diversidad de familias o configuraciones familiares trae la regulación de las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales responden fundamentalmente al 14 bis
de la Constitución Nacional. Se pasa del silencio legal que llamamos absoluto, entre comillas, a la regulación de las uniones convivenciales, distinguiéndose entonces los efectos que se regulan para la convivencia en el mientras tanto conviven de los efectos que se asignan a las uniones convivenciales frente al cese o ruptura de la unión convivencial. Y decimos silencio legal absoluto porque hoy hay un sinnúmero de leyes complementarias, de leyes específicas, el derecho previsional, el derecho dominial, etcétera, que hacen a los derechos de estas uniones llamadas hoy de hecho, que ya en los tribunales es poco usada la expresión. La principal no se hizo una unión convivencial parecida al matrimonio, se hizo una unión convivencial como forma diversa de familia. No se quiso hacer, permítanme la expresión corriente, un matrimonio bis. Entonces, la unión convivencial no es igual al matrimonio. A mí me han preguntado varias veces las mujeres, ¿qué me conviene? No, no es que me conviene, porque dependerá de su opción, porque francamente son diferentes, no tienen la misma tónica, el mismo sentido, la misma configuración. Entonces, el matrimonio, por un lado, yo muy rápidamente les voy a señalar 3 o 4 ideas. El matrimonio importa una formalidad. Yo tengo que celebrar el acto jurídico familiar que es el matrimonio, con todos los requisitos de la teoría general del acto jurídico que hoy se encuentra, atención con esto, en el libro primero y que ha sido remozado en su totalidad. En cambio, en la unión convivencial hay informalidad, porque yo no tengo un acto jurídico que constituye la unión, e incluso para aquellas uniones que vayan a inscribir la unión convivencial en el registro de uniones convivenciales, que seguramente funcionará en el registro del Estado civil y capacidad de las personas, no me exigen formalidad, hay informalidad, a diferencia del matrimonio. El cónyuge, el casado, la persona casada, es heredero legitimario del premuerto. 24 o 33, libro quinto, sucesiones, transformaciones profundas, 24-44, y el conviviente no es heredero. Y la única manera de que el que muere lo beneficie de alguna forma es mediante la institución de beneficio alguno, sea como institución de heredero, sea como legatario individual en la sucesión del otro. Pero siempre se deberá respetar, existiendo el conviviente beneficiado en un testamento por el conviviente que muere. Si tiene hijos, deberán respetarse las legítimas de los hijos del causante, o de los descendientes, o de los ascendientes. Sean los 2/3, el medio de los ascendientes como cuotas, no se habla más de las cuotas, pero se llama porción legítima, un medio para el cónyuge, para los ascendientes, y 2/3 para los descendientes. El matrimonio genera un régimen de bienes automáticamente. Yo puedo elegir, pero si no elijo, quedo sometido al régimen subsidiario, es decir, a la comunidad de ganancias, como hoy, diferida a la disolución, y que configura la hipótesis de 4 masas de bienes de gestión separada, como hoy, con notas muy escasas ahora de gestión conjunta. En cambio, en la unión convivencial, las uniones exigen, para que tenga un sistema económico diferente al título 3º del libro 2 del Código Civil, un pacto expreso, que se llaman pactos convivenciales. Ese nombre tienen en la ley argentina. Pactos convivenciales. 513, 511 el primero, 513, 528 y concordantes del Código Civil y Comercial. Las principales diferencias también anotan que en el divorcio, un excónyuge puede, excepcionalmente, pedir alimentos al otro. Excepcionalmente, la regla es la no prestación alimentaria. Este derecho no existe en la unión convivencial. No existe en la unión convivencial. Hay otros derechos que protegen al conviviente. Normas fundamentales, como por ejemplo la adquisición de la vivienda por 2 años, pero no alimentos. El matrimonio genera parentesco entre un cónyuge y la familia del otro. Ello no sucede en las uniones convivenciales 509 y siguientes, título 3º, insisto, del libro 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el divorcio, la mujer se va a encontrar con grandes modificaciones y podrá apreciar cuánto puede ejercer de autonomía y de satisfacer sus propios intereses, sin la destrucción que provocan los juicios contenciosos, sin la destrucción que provocan los juicios contenciosos en las relaciones vinculares. El divorcio es un divorcio remedio. No hay divorcio sanción, no hay declaración de culpa.
atribución de responsabilidad en el nuevo sistema. ¿Y cuáles son los grandes ejes en el divorcio? Los grandes ejes es que la crisis matrimonial, el vaciamiento de la unión conyugal, la ruptura, el quiebre, como ustedes quieran llamarle, la vicisitud, la doctrina alemana, se aborda exclusivamente por el divorcio. No hay más separación personal. Entonces, se aborda exclusivamente por el divorcio. El divorcio es judicial, exclusivamente. Yo quería comentarles en este punto una notita que leí hoy a la mañana como gran novedad, que en España se ha aprobado, falta todavía trámite parlamentario, que permite a los notarios celebrar matrimonio y divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni personas con discapacidad. Esto está, se lo puedo dejar si necesitan, esto va a ser ley porque le falta el último tramo parlamentario, todavía no está listo, y en las nuevas funciones de los secretarios judiciales se encuentran numerosas funciones que cumplen hoy los jueces de familia, numerosísimas funciones en materia de familia, como los derechos de los menores, algunos, la autorización judicial para el reconocimiento de la filiación no matrimonial, etcétera, etcétera. Es importante esto porque realmente nosotros habíamos propuesto un divorcio no judicial para la misma hipótesis con patrocinio letrado, nunca olvidamos a nuestros congéneros, los abogados, pero no tuvo consenso. Y en este Código Civil y Comercial de la Nación, para que uno pudiera establecer una pauta, había que tener consenso. No era que se juntaban votos. La mesa de trabajo, las mesas de trabajo, más de 100, tenían que tener consenso. Si no había consenso, realmente no se avanzaba en ninguna idea. Esta fue una de las batallas que un sector perdimos porque pensamos que con patrocinio letrado, si no había hijos, no había bienes, cuánto le sacábamos al trabajo, al Poder Judicial para generar un espacio diferente para esos divorcios. El divorcio incausado, es decir, no hay más causas, 202 no existe más, ni 214, ni 205, ni 215, ni 236, nada, no hay nada, no hay ninguna causa que tenga que invocar, por eso es divorcio incausado. Si ustedes quieren técnicamente, es un divorcio sin expresión de causas. El divorcio es remedio, y no es expreso, son mentiras, ahora van a ver cómo no es divorcio expreso. El divorcio opera por decisión de uno o ambos cónyuges, es decir, que la petición que inaugura el esquema es unilateral o bilateral y siempre se exige el convenio regulador. Nunca puedo ir a pedir el divorcio sin causa, sin plazo, si no tengo un convenio regulador. Un convenio que lo que hace es arrimarle al juez qué voy a hacer con esta crisis. Esta era la pregunta. ¿Qué hacer con esta crisis? ¿Qué hago con los hijos? ¿Qué hago con los bienes? ¿Qué hago con la atribución de la vivienda? Todo escrito, prolijamente escrito. Prolijamente escrito. Entonces nos hicimos cargo de este efecto de la familia postdivorcial. Son interrogables los pisos mínimos, llamamos así, no figuran así en el código, dice normas comunes a los regímenes matrimoniales, por ejemplo, en el régimen matrimonial, título segundo, o en las normas obligatorias durante la unión convivencial, libro tercero, les llamamos pisos mínimos para entendernos rápidamente. Son interrogables, no son negociables, no hay pactos en las normas comunes durante el régimen matrimonial que protegen los derechos fundamentales. Nadie negocia sobre ello, es decir, nadie negocia para más, no para menos. Nadie puede dejarlos al costado. Y en las normas obligatorias durante la unión convivencial hay un piso no negociable que está en estos 4 artículos que son claves: 519, 520, 521 y 522. Yo puedo pactar con autonomía la unión convivencial, pero no puedo derogar los derechos fundamentales previstos en estas 4 normas. Hay una amplísima protección de la vivienda. Cruza el Código Civil y Comercial de la Nación, favoreciendo realmente al sector más vulnerable de las mujeres, realmente la vivienda. Ante la pregunta, ¿ustedes creen que estará protegida la vivienda en las sucesiones? Sí. ¿Ustedes creen que estará protegida la vivienda en el pacto posible ahora de fideicomiso? Sí. Estén seguros que lo está, porque cruza el código este derecho al techo, como llamamos nosotros. Entonces, en el libro primero de los 6 libros del Código Civil y Comercial aparece protegida la afectación en bienes, afectación de la vivienda, lo legitimado, los beneficiarios, el efecto principal, la cancelación, etc. Esta afectación de inmuebles 244 siguientes se emparenta, es pariente de la hoy vigente ley 14394 de bien de familia. No es igual, para nada es igual, pero es pariente. Es importante que ustedes vayan relacionando dónde están las fuentes,
de las actuales regulaciones, incluso protectoras de la familia. Está protegida en el libro primero. A su vez está protegida la vivienda en el asentimiento y en la atribución de la vivienda, con amplia protección. En el matrimonio, en armonía, en convivencia armónica, no hay desavenencias, la vivienda familiar, ni los muebles que están afectados, llamamos el ajuar conyugal, familiar, que están afectados a esa vivienda, nadie los puede disponer sin el asentimiento del otro. El asentimiento es la venia, si quieren ustedes, del otro, no es un consentimiento como hoy no lo es en el 1237. Se ha mantenido el esquema de la reforma Borda. Es un tercero al acto que presta el asentimiento si yo quiero disponer de la vivienda familiar o de un otro modo grabarla o trasladar o disponer de los bienes muebles a ella afectada. No puede ser ejecutada la vivienda 456. Y si así es en la armonía matrimonial, en la ruptura, en la desaveniencia, en el desequilibrio, entre los efectos del divorcio, se protege nuevamente la vivienda familiar y el cónyuge, que la necesita, en las circunstancias que establece el 443, puede pedir esta atribución de vivienda que es... En la unión convivencial se repite el esquema más simplificado. En la armonía, la vivienda familiar, atención, inscripta, en este es la única diferencia que tienen las uniones convivenciales registradas y las no registradas, no se pueden disponer sin el asentimiento del otro y no puede ser ejecutada, 522. Y en los casos de cese, fíjense, las voces son distintas. Cesa la unión convivencial y en el caso del matrimonio se disuelve el matrimonio o, si es régimen patrimonial, se extingue la comunidad o cesa el régimen de separación de bienes. Cesa la unión convivencial y el conviviente, atención, puede pedir la atribución de la vivienda 526 del Código Civil y Comercial. En cuanto a los menores de edad, hay una gran innovación, y es importante para la mujer menor de edad, muy importante. Se distinguen los menores de edad que no han cumplido 18 años de los menores de edad que son llamados adolescentes, que es un nuevo parámetro, un nuevo esquema de abordaje de la menor edad. Estos adolescentes tienen de 13 a 18 años. Esos son los adolescentes, luego llamados en la responsabilidad parental, título 7º del libro 2, se llaman así, padres adolescentes. La persona menor de edad, artículo 26, en el libro 1, que tiene todo un título de capacidad, de menor, etc., que es francamente renovador, ejerce su derecho a través de su representante, porque muchos han salido a decir, los menores se cortan solos. No, no es cierto. Los menores tienen su representante, 3 años. ¿Quién lo representa? Sus padres o tutores, en su caso, obviamente. Si tiene edad y grado de madurez, que hay un error ahí, hay una Z que está mal, por favor, estos son borradores. Si tiene edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer los actos que la ley le permite. Si tiene edad y grado de madurez suficiente, el juez lo determinará, puede ejercer los actos permitidos. El juez lo va a determinar si se discute. Si no se discute, el juez no tiene ninguna determinación. Menores de edad. 13 a 16 y 16 a 18. Nuevas categorías. 13 a 16, el adolescente tiene aptitud para decidir el tratamiento sobre su cuerpo no invasivo, principio de bioética, y toda la bioética se ve realmente desarrollada en este campo, y si son tratamientos invasivos para la persona de 13 a 16 años, adolescente, pero hasta los 16 años, presta su consentimiento, pero lo asiste su progenitor si hay conflicto, resuelve el interés superior del niño, lo resuelve el juez. Es decir, tratamientos invasivos de 13 a 16. Y desde los 16 años, señoras y señores, el adolescente es un adulto para las decisiones atinentes a su propio cuerpo. Esto es un avance significativo para las mujeres, porque ustedes ven ya implicadas todas las situaciones que la mujer puede vivir desde los 16 años, en la que ella decide, ella autoriza los actos, ella decide, autoriza y responde por la consecuencia de sus actos. Esta decisión favorece de manera singular la situación de la mujer menor de edad y del adolescente y o adolescente mujer. Quería comentarles un fallo que me ha mandado un juez de Rosario, que realmente novedoso, en el que está firme el fallo. Si alguien lo necesita lo puedo mandar acá, está firme pero no está publicado todavía. La obra social
ya cumplió la obligación de los ECACO, es decir, está caracterizada causa, a cubrir en una determinada clínica con un determinado médico y psicóloga la anorexia nerviosa, fundada además del derecho al acceso a la salud conforme a la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061, la Ley 26396, antigua ley, en el derecho a la alegría según el decálogo de los derechos del niño presentado cuando el Instituto Interamericano existía del Niño en Uruguay en 1927. Además, como la madre no acciona por alimentos, es una niña anoréxica, se le conmina para que suministre los datos del progenitor de 2 hijos, adolescente que sufre anorexia y uno más pequeño, a fin de que accione por alimentos, y esto les dejo como realmente el día de hoy, ¿no? Igual que esta información de España. Los padres adolescentes de 13 años, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental. Pueden decidir realizar todos los actos. Las personas que ejercen la responsabilidad parental sobre los padres adolescentes, los abuelos, digamos, del nacido, que tengan a su cuidado un niño, es decir, estos padres pequeños, los padres adolescentes, pueden estos abuelos oponerse a la realización de actos que pueden resultar perjudiciales para el niño o niña. Obviamente, no puede ser adolescente por la edad, en general, ¿no? No imaginamos todavía edades menores en que la mujer de abuso. También pueden intervenir estos abuelos, estos progenitores del progenitor, cuando el progenitor omite realizar y tomar o asumir todas las acciones necesarias para lograr un desarrollo adecuado en la vida del hijo como se exige de práctica. Esta decisión de los padres adolescentes también favorece la situación de la mujer madre menor de edad de un modo significativo. Estos padres adolescentes, en síntesis, 644, libro segundo, título séptimo del Código Civil y Comercial, trae como actos trascendentes una idea distinta, que es que el consentimiento del progenitor adolescente se integre con el asentimiento de algunos de sus progenitores en caso de profunda gravedad. Esta es la idea. Frente al conflicto que pueda haber entre el padre adolescente y el progenitor del padre adolescente, puede decir por el procedimiento más breve que exista en la ley local. Y esta decisión favorece también la situación de la mujer madre menor de edad. La falta de edad nupcial, 404, para aquellos que no han cumplido 16 años, es diferente de para aquellas mujeres y hombres que han cumplido 16 años. La edad nupcial se ha fijado en 18 años. Esto reitera el esquema de la ley 26, de la ley de mayoría de edad, de 2009. Atención, no es una norma a nuevo, esta es una norma que reitera el anterior sistema. Entonces, edad nupcial o edad hábil para contraer matrimonio, 18 años. Contra nuestras posiciones, porque he escrito bastante sobre esto. No ha cumplido 16 años, no puedo contraer matrimonio, el juez me otorga la dispensa. Es decir, me habilita la edad. Deme permiso, señor juez, para casarme. Tengo 16 años, 17. Yo digo que es una minoría, porque son pocos los adolescentes que piden autorización o venia, pero ya hay supuesto que se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma por razones que no es del caso atender ahora. Desde los 16 años, fíjense, como en las decisiones bioéticas que vimos del artículo 26, el menor de edad contrae matrimonio con la autorización de sus representantes. Por supuesto que si el representante no presta esa autorización, obviamente no tengo más que ir al juez a pedir la autorización. O sea que el menor de 16 años tiene un rango muy diferente y el de 13 ya tiene una categoría de preadolescente que dibuja, sobre todo para las mujeres, el esquema del desarrollo de la capacidad progresiva tan importante en el siglo XXI. Esta situación de la mujer en el Código Civil y Comercial de cara a una sociedad actual en normas basadas en el respeto, porque están basadas en el respeto, nadie está obligada a seguir las normas del Código, en la libertad de elección del tipo de familia, con los límites claros de la responsabilidad y la solidaridad que sobrevuela esa solidaridad familiar, sobrevuela el Código Civil y Comercial de la Nación, y he puesto un límite, porque he puesto el hito de las 3 fronteras, Brasil, Uruguay y Argentina, Brasil y Paraguay, que realmente tienen límites claros, la autonomía, la capacidad progresiva, que son los derechos fundamentales. Por eso un código de cara a la sociedad actual, basado en el respeto, en la libertad de elección, pero con los límites claros, en la responsabilidad y solidaridad familiar. Es un código civil y comercial de una etapa democrática de la vida argentina. Este código civil
a título de conclusiones, trae esta realidad. Esto que parece abstracto está expresado en los fundamentos. Se llama principio de realidad. Se ha recogido todo lo que la realidad indica como deficiencia, como vacío legal, etc., para poder cubrirlo. No está todo, está una parte, pero se llama así, lo llamamos así, principio de realidad. Hay situaciones que uno dice, esto viene de la realidad, sí, no está originado en fuentes extrañas. Entonces, por ejemplo, en la violencia doméstica, las mujeres como importante sector afectado son francamente técnicas. Hay una inadecuada inserción de la mujer en el ámbito productivo, laboral. Es inadecuada, no alcanza. La mujer sobreexigida para autogestionarse, y autoprotagonizar su vida. Una restricción severa al acceso a la educación de una mujer que tiene hijos. Severa restricción. La pobreza como factor determinante de la falta de capacitación suficiente. Así se pueden explicar, por ejemplo, normas criticadas por algún sector minoritario de la doctrina, como los alimentos del hijo que estudia y se capacita desde los 21 a los 25 años. No podemos dejar a las mujeres solas capacitando a los hijos, justamente porque necesitamos una población que estudie, se prepare y se inserte en el ámbito laboral. He traído un ejemplo de La Mancha, porque todo para nosotros La Mancha, además del Fuego de La Mancha, es Castilla-La Mancha, ¿no? Allá nuestras fuentes, queridas o no queridas, pero que han estado en nuestra agenda de los estudios primarios y secundarios. La ley en Castilla-La Mancha se ha dictado una ley que promueve el efectivo y derecho a la igualdad de hombres y mujeres. Increíble. Yo cuando la vi no podía creer. La traigo por esto, por la significación que tiene. Promueve el efectivo y real derecho a la igualdad. Remueve los obstáculos que existan y establece medidas dirigidas a prevenir y combatir la discriminación. Pero por si fuera poco, en Castilla-La Mancha, los fines son alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, de edad, de raza, directa o indirecta, lograr una sociedad más democrática, justa y solidaria, que es lo que se alcanza cuando tengo obtenida o estoy en camino de obtener la igualdad de género. Estas mujeres y el derecho en el siglo XXI, de cara a la realidad, me trajeron una frase del siglo XX, pero de John Lennon. Vivir es fácil, con los ojos cerrados. Yo creo que hay que abrir la mirada. Hay que abrir y poder ser capaz de abrirlas y de ser capaces de abrir la apertura. Por eso me parece que en este Código Civil Comercial de cara a las mujeres es hora de consensos, no es hora de disputas, de enfrentamientos. Hay que buscar consensos, porque se trabaja sobre esa sociedad democrática que tan bien nos hace a todos, de que tan bien nos puede hacer a todos y crece en profundidad la democracia argentina. Y estamos obligados a mirar la realidad, ese principio de realidad de cara a estas mujeres que trabaja el Código Civil y Comercial de la Nación para actuar por el empoderamiento de la mujer. Trajimos a Frida Kahlo, un ejemplo de luchadora mexicana, en esta pintura que se llamaba Sueños, muerta en 1954, pero todavía no pudo ver todo el progreso de las mujeres. Yo creo que la mujer y el derecho del siglo XXI nos obligan a decir muchas gracias hacia atrás, a las generaciones que nos han precedido. Y muchas gracias a ustedes por atendernos.
bien y defendiendo la idea de que todos tenemos que transcurrir con solidaridad,